En el vídeo anterior habíamos conseguido exportar todas las preguntas de un cuestionario a un fichero. Las preguntas en ese fichero estaban codificadas con un formato determinado que era el formato GIF. En principio, intentar crear ese fichero de texto codificando las preguntas en formato GIF directamente de cabeza puede resultar algo engorroso. Afortunadamente existe una plantilla Word que nos permite crear ese fichero en formato GIF de una forma mucho más sencilla, que finalmente utilizaremos para importar preguntas al Moodle. Vamos a empezar buscando dentro del curso Moodle el tema 5, donde tenemos un recurso enlazado que es una plantilla Word, que es la que utilizaremos para crear ese fichero de preguntas en formato GIF. Pulsando sobre el recurso nos ofrece la opción de descargarlo. Vamos a mostrarlo en la carpeta. Este sería la plantilla. Vamos a hacer una copia. Vale. Y aquí le voy a poner otro nombre. A ver, cambiar nombre. Preguntas formato GIF. Y vamos a ejecutarlo. Bueno, este fichero tiene unas macros que están deshabilitadas por seguridad. Tenemos que activarlas. Habilitar el contenido. Y ahora ya podemos empezar. Si nos fijamos, tenemos una opción nueva en Word que es complementos, y dentro de complementos tenemos un montón de opciones de preguntas. Vale. Vamos a empezar poco a poco a crear el fichero. Lo primero que vamos a hacer es una pregunta de verdadero o falso. Bueno, aquí es donde tenemos que poner el texto. Acordeón es un instrumento musical. Vale. Vamos a añadir ahora otra pregunta de verdadero o falso, pero esta vez la pregunta va a ser falso. Le damos a la F y escribimos el texto. La luna es un planeta. Vamos a añadir ahora una pregunta de emparejamiento. Y vamos a empezar. Por ejemplo, hay que poner primero la parte del título de la pregunta. Relacione cada término con la opción más adecuada. Y empezaríamos. Un barco flota mar. Un avión puede volar. Un coche circula por las carreteras. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Vamos a hacer una pregunta numerical Q,
numérica y sería, por ejemplo, 2 más 5 es 7. Otro tipo de pregunta podría ser de tipo de respuesta corta. El cielo es de color azul. Y ahora pondríamos las opciones. Bueno, mentira. El cielo es de color. Y ahora las opciones. Azul, verde, amarillo, violeta. Tenemos que marcar estas de aquí falsas. Vale. Y finalmente, bueno, no, finalmente no, todavía podemos hacer una pregunta de las de tipo missing word, es decir, que falta una palabra. Por ejemplo, el año tiene 12 meses. Poniéndonos en el 12 está bien. Y finalmente la última pregunta, que vamos a hacer la de múltiple opción, de respuesta múltiple. Ponemos la pregunta. ¿Qué nombre está mal escrito? Abel, Lucio y Ramón. Vale. Aquí lo que se trata es de decir que verdaderas serían estas dos. Y finalmente asignarle los pesos. Vale. Tenemos que seleccionar la pregunta y darle a los pesos. En este caso son 4. Esta le vamos a dar menos 50 porque está mal. Esta le vamos a dar menos 50. Y esta que también le ponemos 50. Y también a esta 50. Vale. En principio ya tenemos una pregunta de cada tipo dentro de las básicas. Conviene quitar los espacios en blanco entre las preguntas y cosas que veamos extrañas. Vale. Y ahora ya finalmente vamos a exportar a esto. Esto que está en Word, vamos a exportarlo, lo podemos guardar, por ejemplo. Da igual el nombre, ese mismo. Y ahora ya fíjate que al guardarlo nos ha generado este fichero, que ya esto se entiende como un formato GIF. Sin embargo, las preguntas en formato GIF dentro del Word no nos sirven de mucho. Lo que realmente necesitamos es un fichero de texto. Vale, aquí tenemos el fichero de texto y lo vamos a poner en algún sitio razonable.
para luego localizarlo. Kingston. Formato GIF. Y le voy a poner el nombre de juntas GIF. Vale, ya está. Ya esto lo podemos cerrar, no nos hace falta. Vamos a abrir el Notepad. El Notepad es el programa que les recomiendo yo para trabajar con ficheros de texto. Vamos a abrir el fichero GIF que nos ha generado el Word utilizando la plantilla. Es este de aquí, preguntas GIF, lo abrimos. Este es el fichero. Tenemos que asegurarnos de que cada pregunta está correctamente codificada, dejando una línea en blanco entre ellas. Están todas bien menos esta de aquí de Missing Q. No se suelen codificar de esta forma. Voy a abrir otro fichero que tengo yo para ver la forma correcta. Realmente la palabra que hay que completar se pone entre paréntesis. Así que lo voy a copiar. Cierro esto. Se tiene que poner así. Eso, por ejemplo, es un fallo que acabo de encontrar en la plantilla. Vamos a revisar las demás. Bueno, ya no. Yo creo que las otras están bien. Vale. Esa sí fue un fallo que vi. Bueno, pues ya está. Lo único, simplemente asegurarnos de que la codificación del fichero es UTF-8. Está en UTF-8 porque es el formato que le gusta al Moodle. Ahora ya podemos importar este fichero de texto desde las opciones del Moodle para importar estas preguntas, como veremos en el siguiente vídeo.